Muchísimas gracias. Buenos días con todos y todas. En primer lugar, quisiera agradecer por la invitación y nuevamente por la apertura en este espacio. Para mí realmente siempre es un honor poder compartir con todos y todas ustedes análisis muy necesarios para los contextos actuales en las Américas y también un poco de experiencias compartidas y comparadas también, dado que estamos aquí colegas y participantes de diferentes partes del mundo, también creo que es un espacio muy oportuno como para intercambiar experiencias y también buenas y nuevas prácticas que eventualmente nos puedan servir para un poco ir consolidando y fortaleciendo el Estado de Derecho. Nosotros voy a quitar la presentación para poder compartir la presentación que les he preparado el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí, esperaría que sí, ya que Sí, nadie... doctora, Sí, se ve perfectamente. perfecto. Gracias. Nosotros el día de ayer ya vimos un poco este tema de el concepto de anomia, de que va tanto como al tema de la ausencia y el incumplimiento de normas, no solo la ausencia o la laguna. Em, Vimos incluso como las manifestaciones cotidianas y cómo esto va generando el debilitamiento normativo. Y en esta segunda jornada nosotros vamos a centrarnos en el corazón del análisis que hace Carlos Santiago Nino en su libro Un país al margen de la ley, específicamente el capítulo sobre la anomia en la vida social, que ya lo empezamos a ver el día de ayer. Y nosotros decíamos, este concepto de la anomia es central en el pensamiento de Carlos Nino porque no solo se refiere a que la gente no cumple las normas, sino va a algo mucho más profundo, que es a este tema de la pérdida de fuerza de las normas como guías de conductas en la vida cotidiana. Si bien en el artículo, en el capítulo que hemos abordado con el doctor Alex Valle en ese tercer módulo, se concentra en cómo en Argentina ocurre ese tema de la anomia. En realidad podríamos decir también que en muchos países de las Américas, muchos países latinoamericanos y en el Ecuador también, y ayer lo pudimos un poco ver con sus participaciones, con sus intervenciones, cómo este problema social, jurídico, cultural, en realidad se va extrapolando a otras realidades, cosa que en realidad nos debería alarmar a todos, porque es decir, que este tema de la anomia no se refleja solo en una sociedad, sino que se vaya normalizando y se vaya eh, perpetuando y practicando en todos, digamos, en nuestros países vecinos y demás, que se haya una cuestión cultural normalizada, pues debería llamarnos la atención a todos. Y si bien, como les mencionaba, si bien Nina observa cómo en Argentina hay las normas, como estas existen, se conocen, pero no logran orientar efectivamente el comportamiento social y esto lo podemos extrapolar a otras realidades. Analiza cómo todo ese tema de que hay leyes, hay reglamentos, hay sanciones, pero aún así las personas actúan como si esas normas fueran opcionales. Esta desconexión entre la norma y la conducta es lo que él llama anomia, ¿no? Y el día de hoy nos vamos a centrar nosotros en dos grandes ejes. Los tipos de anomia que Nino identifica, en especial la que empezamos a ver el día de ayer, la anomia boba, y las causas que explican por qué las normas pierden su autoridad moral y práctica. A lo largo de esta sesión, entonces, nosotros veremos cómo estas ideas siguen siendo actuales, primero, cómo no se limitan a un territorio como tal o a una cultura o a determinado grupo social, sino que es una cuestión generalizada, normalizada, y cómo podemos aplicarlas para entender fenómenos que también vivimos en nuestros países, en nuestras realidades, tanto a nivel ciudadano como a nivel institucional. Nino entonces establece que hay, si bien le da especial énfasis a ese tema de la anomia boba, también existen causas culturales, institucionales y morales que dan origen a estas anomias. Carlos Nino establece que la anomia como una de las principales, la identifica como una de las principales causas del mal funcionamiento de las instituciones y del deterioro de la vida colectiva. Es decir, también hay ese debilitamiento o este deterioro de un Estado de Derecho como tal. Ayer decía el doctor Valle, desde el deber ser, ¿no? Desde este deber ser, como cada vez es más lejano, más, un poco así lo queremos ver, imposible incluso casi de obtenerlo, de alcanzarlo,
porque no solo se limita a una debilidad o a un debilitamiento institucional, sino que al estar arraigado en la vida colectiva, en las prácticas culturales, sociales, cotidianas de todos los ciudadanos y las ciudadanas, pues evidentemente va generando un deterioro de la vida colectiva, cuestión que va ampliando esta problemática. Y en el contexto argentino, específicamente, identifica que existe una anomia extendida, donde el incumplimiento de las normas legales y sociales se vuelve un hábito cultural más que una excepción, cuestión que también la podemos extrapolar a nuestras otras realidades. Y Tino aquí no habla de una mera desobediencia ocasional, sino de un fenómeno estructural y cultural que debilita, como les digo, la convivencia y la eficiencia colectiva. Las personas todavía no entendemos el cómo, el cumplir las normas, el entender el para qué están, qué protegen, qué buscan, y sobre todo que junto a entender eso, entender que si nosotros cumplimos con esas normas que permiten la correcta, digamos, el correcto funcionamiento de la vida social, en realidad tendremos un bien o un beneficio colectivo. El análisis de Casi Carlos Nino, aunque es pensado en este libro para Argentina, resulta profundamente aplicable a nuestra realidad ecuatoriana y latinoamericana en general, donde también convivimos con formas de incumplimiento que parecen cotidianas, pero que tienen raíces profundas en nuestra cultura política y jurídica. Entonces, Carlos Nino establece tres tipos de anomia: la astuta, la estructural y la anomia boba. Cada una revela una relación distinta entre el ciudadano y las normas. Y todas estas, eso sí, interactúan entre sí en la práctica social. Solo me voy a quedar con esta para poder irles explicando cada una de ellas. Como les digo, si bien Carlos Nino en este capítulo, la anomia en la vida social, analiza como tal o le da este énfasis a la anomia boba, identifica también otras. Identifica en primer lugar la anomia astuta. ¿Y qué es lo que dice aquí? La describe como el incumplimiento deliberado de normas con el propósito de obtener una ventaja personal. Es decir, aquí, y ayer igualmente lo hablábamos con el doctor Valle, es una forma de un cálculo racional, ¿no? Es decir, no es algo, como bien dicen, sin querer queriendo. En realidad, uno lo hace para tener una ventaja por sobre el resto. Es un, como les digo, es un ejercicio lógico, racional, en donde el individuo desobedece porque percibe que los beneficios superan el riesgo de la sanción. Bien, vimos nosotros ayer varios ejemplos: el colarse en la cola, quien evade impuestos, quien falsifica documentos, quien paga un soborno para agilizar un trámite. El problema aquí es que no es solo una cuestión moral, sino también institucional, porque erosiona la igualdad ante la ley y genera incentivos, si queremos verlos así, em, indebidos, perversos, porque el mensaje que al final esta nomia termina enviando es: el doctor Bayer lo ponía en términos de que la gente lo ponía como qué tonto que es, ¿no? El que cumple siempre es como el tonto porque no vio el beneficio. Y Nina lo traduce como un poco de cumplir es de ingenuos. Y ayer creo que con todos los ejemplos que nosotros vimos con el doctor Valle creo que ha quedado claro. Pero hay una cuestión aquí que a mí me gustaría ponerles sobre el debate, y es que justo cuando este problema, al no ser solo moral, sino institucional, y erosiona este escenario en donde en el deber ser todos somos iguales ante la ley, es decir, mi trámite debe tener la misma eficacia que el tuyo, sin tener que pagar estos incentivos perversos que les menciono, abre un escenario de desigualdad y discriminación, en donde si tú no tienes los recursos, si tú no te portas pilas, no te portas vivo, o no estás ahí como listo para estas prácticas, digamos, como lo que lo que no se debe hacer en la práctica, ni modo, tú estás en desventaja. Y ojo, se genera este escenario de desigualdad no porque en realidad uno se encuentra en desventaja como tal, sino porque el incumplimiento o esa perspicacia, si se le quiere ver así, si se le quiere ver así, del incumplimiento de las normas, es lo que al otro le pone una ventaja frente al resto. Y precisamente esos escenarios de y desigualdad y discriminación, de desventajas, son las que el Estado debería evitar que se generen, son las que debería igual evitar generar al mismo tiempo. Pero cuando nosotros vemos que si yo le ofrezco al funcionario público este incentivo y él recibe,
Es de lado y lado. Es decir, la sociedad está promoviendo a la generación de esos espacios de discriminación y el Estado, siendo el encargado de erradicar estas prácticas, sino encargado de asegurar igualdad formal y material ante la ley de todos y todas, es dando paso a que haya esta discriminación y más o menos generando esa desventaja de si tú no tienes plata, si tú no incumples la ley, más o menos, tu trámite no va a salir. No porque no cumplas los requisitos del trámite, no porque no cumplas el proceso, sino porque así se mueve aquí. Y como les digo, va de lado y lado. Entonces, si del otro lado, entiéndase, Estado, no me, no me frena o no pone un límite a lo que, al incentivo, al soborno que yo le quiero dar, entonces, digamos, no tenemos oportunidad si es que de lado y lado van a convivir o van a funcionar en este contexto en donde el incumplimiento de las normas se ha normalizado y más o menos es como funciona. No importa lo que diga la norma. Está ahí casi que de adorno, más o menos. Es un poco como le decía el doctor Valle, en el deber ser, pero ya en la práctica es otra cosa. Entonces ahí un poco nos podemos incluso hasta cuestionar el tema de seguridad jurídica, ¿no? Como, y entonces, ¿para qué escriben un montón de leyes y al final en la práctica va a ser otra cosa? Entonces, mejor que ya deroguen y cada institución, cada proceso va funcionando como bien quiera. Nino dice que este tipo de anomia es astuta porque, como les digo, se basa en el interés individual y en la percepción de que las normas no son, primero, universales, es decir, no aplican de la misma manera para todos, sino que aquí es donde entra ese tema de, si tú no tienes para pagar soborno, para ti la ley y la norma aplica diferente que para mí, que yo tengo para pagar el soborno, ¿no? Entonces empieza a flexibilizarse, no por una cuestión de yo soy, me voy a inventar, yo soy indígena, se tiene que tomar en cuenta mi cosmovisión, se tiene que tomar en cuenta, no, 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 sino por otros aspectos, si lo queremos ver así, ni siquiera pegados al derecho, que hace esa flexibilización de la norma. En sociedades y lamentablemente es una práctica igual generalizada en la región, sobre todo el Cono Sur, sin dejar, digamos, de lado el resto de las Américas. En sociedades donde hay corrupción e impunidad, esta forma de anomia se refuerza porque la gente observa que el que se porta mal gana, ¿no? Que el que se portó pilas, el que se portó vivo, es aquel que, o aquel que salta las normas, logra su objetivo. Es admirado y no censurado. Él obtuvo su trámite, él obtuvo, supongamos, cuando todavía mm, creo que hoy está un poco más camuflado, pero bueno, cuando se vendían como plazas laborales y se hacían como todo ese tema igual de corrupción, eh, el Pilas, el Vivo, logró su objetivo y tiene trabajo, ¿no? Generando, insisto, estos espacios de discriminación y desventaja por cuestiones que no están contempladas en el derecho y que ni de cerca se acercan al funcionamiento institucional o al funcionamiento de entidades públicas conforme al derecho. Esto evidentemente mina la confianza colectiva porque la ley deja de ser un terreno parejo para todos y se convierte en un juego de ventajas. Entonces, ahí por eso les mencionaba el tema como para igual tomarlo en cuenta, el tema de seguridad jurídica, porque si esto dice la ley, como por qué para ti funciona diferente que para mí, qué debo tener, qué requisitos, qué particularidades o condiciones debo tener yo para que funcione de la misma manera. Insisto, aquí creo que si nosotros nos vamos un poco más allá del tema de si lo queremos ver el derecho público, administrativo público, si nos vamos un poco al tema de constitucional, vigencia de derechos fundamentales, derechos humanos, evidentemente este tipo de anomias y de prácticas son las que generan los contextos de desigualdad y discriminación y la que un poco va perpetuando la existencia de esos grupos en situación de vulnerabilidad. Grupos que por sus condiciones propias se encuentran en desventaja frente a otros grupos sociales y con la existencia de estas anomias y de esas prácticas, nosotros lo único que hacemos es fortalecer esa desigualdad, que digamos, en niñez y adolescencia tenga ese nivel de vulnerabilidad, que personas privadas de libertad, que personas de movilidad humana se encuentren en desventaja frente al resto. Y como les digo, vayamos normalizando y entendiendo que así funciona el Estado de Derecho. Luego también contempla la anomia estructural, que es decir, pongámoslo un poco así, la anomia estructural casi que parte, nace o surge en el ciudadano, más o menos. La anomia estructural, en cambio, ocurre cuando las propias instituciones, por su diseño, por, ya les decía, el contexto de corrupción, la lentitud o la ineficiencia, fomentan el incumplimiento.
Aquí el problema entonces ya no es individual, ya no se queda en el ciudadano, sino que es sistémico. Y esto en realidad agrava, como les digo, si es el Estado el encargado de funcionar, de todo, si el Estado tiene las herramientas y tiene toda esta entelequia, ¿no? Que compone el Estado, digamos, gran ser, eh, es aún más complejo, porque si usted Estado es el encargado de, primero, funcionar de manera diligente, es el encargado de asegurar el debido cumplimiento de las normas, el encargado de erradicar los patrones o los contextos de discriminación, como por qué usted lo está fomentando. Entonces, hay un poco de situación, esta normia un poco agrava las cosas porque yo les voy a poner así, no está bien, pero lo voy a poner como puede ocurrir. Yo como persona civil no debo nada, no les debo nada. Digamos, si yo pienso en mi metro cuadrado, no les debo nada a ustedes. Yo no tengo obligación con ninguno de ustedes, ok. Pero si yo soy Estado, si yo soy funcionario público y en mí se traduce o se manifiesta el Estado, yo sí les debo algo. Me voy a inventar, yo soy doctora, yo y trabajo en un centro público, les debo salud pública. Si yo soy jueza, les debo el acceso a la justicia, tutela judicial efectiva. Entonces, ahí sí, nuevamente vamos al tema de cuando se quedan en los civiles, uno puede decir, de acuerdo, no te puedo exigir tanto, más o menos. Pero cuando eso ya es sistémico, ya se traduce en las instituciones públicas, como les digo, que es el encargado de cumplir y primero de cumplir, de velar por el correcto cumplimiento o funcionamiento, cuando este mismo fomenta el incumplimiento de las normas, insisto, ya no tenemos oportunidad o ya ese deber ser que mencionaba el doctor Valle se profundiza aún más y el Estado y el derecho como tal, en realidad se vuelve como esa utopía casi, no voy a ser muy pesimista, así que no voy a decir imposible, pero muy difícil de alcanzar en todo caso. Porque el incumplimiento entonces se vuelve la respuesta adaptativa a un entorno en donde la ley no funciona como debería. Es decir, en lugar de yo Estado, que tengo, como les digo, toda la herramienta, tengo todo mi aparataje estatal para buscar que más bien funcionen, la respuesta adaptativa es, ya que no funciona, pues yo tampoco voy a exigir, no voy a fomentar el cumplimiento, no voy a buscar mejorarlo, sino más bien si así se acomodan también los ciudadanos, de que pagan un soborno, de que saltándose la cola, de que moviendo ahí las cosas, yo he estado un poco la situación ahorita es como yo he estado, ¿para qué voy a invertir? Si así más o menos estamos funcionando. Por ejemplo, cuando los procesos judiciales se demoran años en resolver, o en fiscalía, digamos que van, que de fiscal en fiscal en fiscal y es una cosa como súper lenta, los ciudadanos tienden a resolver estos conflictos, pongámoslo entre comillas, por fuera del sistema formal. Ahí es donde empieza ese tema de las prácticas corruptas, como de, oiga, pero saque mi proceso antes. Cuando las instituciones de control son ineficaces, el cumplimiento deja de ser racional desde el punto de vista del ciudadano. ¿Y cómo se traduce esta anomia estructural? ¿Cómo la podemos ver? Nosotros lo podemos ver en sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me quedo con las sentencias de Corte Constitucional, sobre todo las AN, estas acciones por incumplimiento de sentencias internacionales. Y ahí, ya les digo, es como la manifestación más clara de esta norma estructural que menciona Nino, porque la Corte Constitucional hace este recordatorio a las entidades públicas de, oiga, Estado, usted tiene sentencias de Corte Interamericana. Son sentencias vinculantes, obligatorias, de imperativo cumplimiento, y usted no las cumple. Por eso yo tengo acciones por incumplimiento. Y es como nuevamente el Estado llamándose a sí mismo la atención de por qué no cumplen con lo que les mandan, por qué no cumplen incluso con estas obligaciones que ustedes, Estado, han adquirido por voluntad propia. Es decir, el Estado se encuentra sometido a las obligaciones internacionales, a las sentencias internacionales de derechos humanos, porque quiso. Nadie le obligó al Estado a suscribirse, ¿no? Pero si ya se suscribió, ya es parte de, por el principio de buena fe, cumpla. Porque si no, ¿qué es lo que genera? No solo genera impunidad, sino una evidente manifestación de la falta de compromiso con las obligaciones que el Estado, insisto, por voluntad propia, asumió. Y ahí es como les digo nuevamente, es como,
Si el aparataje estatal no le importa cumplir él con las obligaciones que tiene, el mensaje que le manda a la ciudadanía es como, no pasa nada. Si yo no cumplo, no pasa nada, tranquilos. Sigan incumpliendo, más o menos. Esto refleja una anomia estructural institucional, donde el propio aparataje estatal incumple sus obligaciones jurídicas, debilitando la legitimidad de la norma. Nuevamente está enviando ese mensaje a la gente de no pasa nada. Yo, el mayor encargado de cumplir, de incluso un poco como erradicar estas prácticas, estas costumbres de incumplimiento, yo soy el que da su momento. Tranquilos, no pasa nada. Esto, y por eso digo, esta es una de las anomias que al salirse un poco de la esfera de la persona civil y trasladarse a la parte institucional estatal es de las que más nos debería llamar la atención porque, como les decía al inicio de esas anomias, em, cada una revela una relación distinta, ¿no? Entre la relación que hay entre el ciudadano y la norma, pero todas esas interactúan entre sí. Entonces, si lo queremos ver así, la anomia estructural un poco va como, o se genera en la parte estatal, pero se relaciona directamente con la anomia astuta cuando el funcionario, cuando el civil propone, digamos, el soborno, ¿no? Propone un pago indebido. Y se junta la anomia astuta con la anomia estructural y eso dice, sí, ¿para qué cumplir la norma? Yo le saco su caso, yo le saco su sentencia más rápido. Em, Insisto, ahí como tal vez a criterio personal y más adelante, ya cuando entremos a la parte de preguntas, tal vez, y también escucharles qué opinan sobre esa norma estructural, porque para mí es un poco de las más alarmantes, porque, como les digo, yo a Pepito Pérez tal vez no puedo pedirle nada, no le puedo pedir ser un buen ciudadano, porque me va a decir, y yo porque te voy a hacer caso, pero que el Estado, insisto, que tiene un rol, que tiene una naturaleza y tiene una obligación, primero con el ciudadano, y no fomenta esta cultura de cumplimiento de normas. Y luego es el primero en cumplir las obligaciones que él tiene, por ejemplo, en materia de derechos humanos, en materia de obligaciones vinculantes, imperativas, hard law. El mensaje que nos manda es como, si yo, que se supone que soy el que sanciona el incumplimiento, no cumplo, no tengo autoridad como tal o una calidad de autoridad para exigirles a ustedes, ciudadanía, que también quiero cumplan, porque si yo no lo hago, más o menos es como fomentar este escenario de incumplimiento como tal. Y ahí sí, entonces, está también la otra anomia, que es la que empezamos a ver el día de ayer, la anomia boba, que se refiere a al incumplimiento que no reporta beneficios reales a quien incumple o a quien lo comete y que al generalizarse perjudica a todos, incluso al propio infractor. Carlos Nino lo pone en palabras como es una acción colectiva autodestructiva. Si lo queremos ver así, incluso después de analizar esas dos anomias previas, es casi que el resultado de la fusión entre la anomia astuta y la anomia institucional, en donde el hecho de que yo proponga un soborno y el Estado me lo acepte, al final yo voy a perjudicarnos a todos porque se va debilitando la confianza, por ejemplo, en la administración pública. Se va debilitando el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Se va fomentando y enraizando esas prácticas contrarias al derecho, ¿no? Entonces, al final, de acuerdo, que ahorita en este caso me salió bien, ajá, yo le pagué, mi sentencia salió ok, pero tal vez a la larga, como yo ya fomenté ese escenario, ese contexto, a la larga puede también salirme en mi contra, ¿no? Tal vez en otro caso no tenga esa suerte y voy yo, como les digo, voy yo afectando, dañando y deteriorando todo el sistema público, que en un inicio no lo puedo ver, porque como les digo, no es como tal, no reporta beneficios directos o afectaciones directas, sino que es un poco más como a la larga y en sentido un poco más general y amplio, en donde un Estado en general no funciona. En esta donde cada persona actúa pensando, no pasa nada si yo no cumplo, viéndolo así como, a ustedes como tal no les hago nada, ¿no? Supuestamente. Pero cuando muchos piensan igual, el resultado es catastrófico. El resultado se traduce a las realidades y a los contextos actuales, en donde ese no pasa nada ya está generalizado, está normalizado, y de ahí que tengamos
un sistema judicial, la gente tenga poca confianza en un sistema judicial que evidentemente se ha debilitado por un contexto de corrupción, por un contexto de malas prácticas, en donde no solo están los funcionarios internos vinculados, sino también la ciudadanía, quienes ofrecían esos pagos indebidos, quienes, como les digo, uno decía, no pasa nada, ¿no? Porque yo a usted, yo no estoy diciendo, Papito Pérez, no vayas a la justicia, no, 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 pero yo estoy pagando para que mi sentencia salga más rápido. Pero ya a la larga esas prácticas se van perpetuando, se van normalizando y luego me llega, y luego otro de mis casos llega a un juez corrupto y nada, ahí se va a demorar y es como, casi que como un boomerang, más o menos. Es la lógica, como les digo, este resultado generalizado catastrófico es la lógica de, por ejemplo, la evasión fiscal, del espacio público deteriorado. El resultado es una sociedad menos eficiente, menos confiable y en consecuencia más costosa para todos. Porque evidentemente volver a un sistema, volver a un Estado como tal, a una ciudadanía que funcione conforme derecho, como debería ser, va a ser mucho más difícil porque, a ver, pero si sí funciona aquí, si yo le pago un incentivo al funcionario y me saca rápido mis certificados, si yo me meto en la cola, ¿por qué quieres ahora hacer las cosas bien? Evidentemente, este costo va a ser aún superior y como les digo, volver o intentar. Ayer yo escuchaba, Cristina, si no me equivoco, proponía ese tema de hacer acciones concretas, de hacer algo ya para ir modificando esto. Justo ahí es donde ese tema que menciono y que se extrae del análisis de este capítulo de Nino, las sociedades se vuelven menos eficientes, ok, menos confiables, pero más costosas porque ahora un poco concientizar a las personas para, oigan, hagamos algo respecto a eso, no puede seguir ocurriendo, va a ser más difícil porque en realidad ya se normalizó, ya se enraizó en la cultura y las prácticas ciudadanas este tipo de anomias y estas prácticas que se traducen en anomias. Y entre los ejemplos, como les digo, ayer veíamos diferentes ejemplos, por ejemplo, el tema del irrespeto a las señales de tránsito, la evasión de impuestos o multas, el uso indebido del espacio público. Y ahora con esa anomia estructural que les menciono, vemos ahora también prácticas políticas y administrativas que, aunque pequeñas, multiplicadas, generan una ineficiencia estructural. La anomia boba que veíamos no surge del mal puro, sino de la desconfianza y la falta de horizonte colectivo. Como les digo, no se reducía en beneficios directos personales como la anomia astuta, sino más bien generalizados, que como tal uno no los ve, sino cuando ya se va como perpetuando y va siendo generalizado y sistemático, es decir, en todos, sin distinción alguna y sostenido en el tiempo. Las personas entonces dejan de creer que cumplir la norma vale la pena. Y esta cultura del incumplimiento, un poco como aquí aquí quiero llegar con este tema de la cultura del incumplimiento, de que es tonto, es ingenuo el que cumple la norma, para arribar al tema de las causas de la anomia social que identifica Nino. Nino no se limita a describir el fenómeno o los tipos como tal de las anomias, sino que analiza el por qué la anomia se vuelve una práctica socialmente aceptada. Aquí sostiene tres grandes causas interrelacionadas: causas culturales, institucionales y morales o de internalización. Todas estas contribuyen a que las normas pierdan una fuerza o vinculancia real, aunque se encuentren escritas en la ley. Entonces, el- entre esos factores culturales que normalizan el incumplimiento, en muchos contextos latinoamericanos, el ecuatoriano evidentemente no es la excepción, el incumplimiento no solo es frecuente, sino también socialmente tolerado. Creo que pocos seremos quienes, como tal, denuncian prácticas irregulares, como tipo, si no es de mi caso, no lo voy a denunciar, pero yo sé que hay por ahí un juez que hace esto
escuché, vi, me comentó un cliente, lo que sea, pero si no es mío como tal, no, porque un poco como que no meterme ahí a ese tema porque más problemas pero no pensamos en colectivo y a la larga tampoco. Entonces, el incumplimiento de las normas, como les digo, resulta ser total, socialmente tolerado. El, la práctica o el uso de esas prácticas denominadas como el ser vivo, el ser pilas, ¿no? El más chévere, más o menos, se celebra como un signo de ingenio en realidad en la sociedad, que incluso cuando la conducta es claramente contraria a las normas, la gente lo sigue tolerando como de, claro, así había que hacer, había que pagarle al funcionario. En lugar de que nos indigne, en lugar de que nos quejemos, en lugar de que denunciemos estos hechos, se ha ido normalizando como de, ya sé lo que hay que hacer, que en realidad es el no hay que hacer. La cultura del echa la ley, echa la trampa, reemplaza la cultura del cumplimiento y es una cuestión, como les digo, cotidiana y a la que no se le escapa ninguna, creo que casi ninguno de los países de las Américas. El naturalizar o el normalizar el incumplimiento tiene sus consecuencias serias porque se crea una moral pública donde obedecer parece, como les digo, ingenuo y donde la colectividad asume que la norma está para interpretarse, es decir, la entendemos, chévere, y eso es lo que dice, pero no está para cumplirse. Y en ese contexto, entonces, la anomia boba toma fuerza o prospera, porque las normas entonces pierden su legitimidad simbólica y el ciudadano ya no siente que cumplir sea una forma de contribución social. Entonces, va a tomarla como mera formalidad, como que me toca. No porque crea que pagar impuestos, que cumplir las normas de tráfico, de tránsito, van a ayudar a que la sociedad y el Estado de Derecho como tal se desarrolle de tal manera que tengamos tendientes a contribuir con el bien común o que tengamos un beneficio colectivo. No, 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 sino como me toca, una carga más. Porque, como les digo, la interpretan pero en realidad no se logra entender para qué está la norma, qué busca proteger, sino como lo ven como un castigo o una carga más. En sociedades de desigualdad, fomentadas evidentemente por esas anomias, donde se ven, por ejemplo, autoritarismos, un contextos de corrupción, la gente aprende que cumplir las reglas no sirve. Y se genera, como les digo, esa cultura del más pilas, de quién se las arregla o quién se salta el sistema. Él o ella, esa persona como tal, es vista como el inteligente, mientras que quien cumple, como les digo, y como decía ayer el doctor Valle, es el tonto. Entonces, las normas, viéndolo ya como desde una visión muy jurídica, dejan de ser vistas como acuerdos colectivos racionales y se perciben como imposiciones externas. Un ejemplo, el que paga todo es un tonto. Si no te colas, nunca, o si no te metes a la fila, nunca vas a subir al bus. Si no sobornas, no consigues el trámite. Eso se ve como la práctica normalizada porque el hecho de yo cumplir la norma o el de, ay, me toca hacer cola, eso se lo ve como una imposición externa. Seguimos un poco incluso como desde una visión egoísta y no colectiva o no tendiente a buscar y asegurar el bien común en general. Esto evidentemente crea un ciclo de desconfianza y cinismo moral que refuerza la anomia, claro, y este patrón cultural hace que la anomia se vuelva una costumbre y que evidentemente el cumplimiento de las normas hoy nos resulte extraño. O sea, como ayer cuando Cristina decía como ese tema de tomar acción, que estoy totalmente de acuerdo, la existencia de esa norma como costumbre, de esa anomia, perdón, como costumbre, hace que hoy que Cristina tenga esa iniciativa, muchas otras personas digan, ¿para qué? ¿Por qué? No, ¿qué quieren? No, no, eso no va a funcionar. Así nos movemos aquí, más o menos. Y es muy difícil, en realidad, es muy difícil el revertir esto, porque ya no se trata solo de desconocer la norma, sino de no creer que valga la pena cumplirla. Esto ya entramos en una cuestión de costumbre, de cómo la han entendido y ya la han practicado por tiempo. No es que yo no conozco lo que dice el COIP, sino que yo sí sé lo que dice, pero a pesar de que en contravenciones de tránsito dice esto, ay, me voy a pasar nomás el semáforo.
ya les digo, ya no es un tema solo de desconocimiento, sino que incluso conociendo la ley, por un tema de beneficio personal o como de, ¿para qué voy a cumplir? Se ha normalizado o ya les digo, se ha convertido en una costumbre el tema de la anomia. O el uso de este tema de, que aquí en Ecuador sobre todo, ya me dirán los compañeros de otros países, el tema de así se hace aquí o todos lo hacen, son frases que demuestran cómo la anomia deja de ser un problema jurídico y pasa a ser una forma de identidad social, cosa que nuevamente recae la obligación en el Estado de erradicar este tipo de patrones y contextos en su territorio, pero como eso también un poco lo ha fomentado, mm, casi como que no le va a generar mucha incomodidad. Otra de las causas de la anomia social es la desconfianza hacia las instituciones y hacia los otros. Bien decía el doctor Valle ayer, como hay mucha desconfianza en general y los estados lejos, o bueno, los gobiernos lejos de intentar fortalecer la confianza, eh, más bien han ido generando, o más que generar, han ido descuidando esos escenarios de debilidad y desconfianza que ha hecho que esa debilidad institucional como tal se potencie y se fortalezca. Cuando las instituciones del Estado no funcionan, cuando se perciben como corruptas, ineficaces o incoherentes, la ciudadanía deja de creer que la ley es un instrumento de justicia. En lugar de verse como un marco común, la ley se percibe como un obstáculo o un artificio. Yo les planteo aquí un ejemplo, estoy segura, y si es así, es lamentable que todos hayamos escuchado ese tema de, ¿para qué voy a denunciar? No, se van a demorar un montón, me van a asignar un fiscal, luego otro, luego me van a pedir eso, me van a pedir otro. Mejor deja nomás. Si me robaron, deja nomás. ¿Para qué voy a denunciar? La sola falta de confianza en el sistema que está establecido, diseñado y es por naturaleza el encargado de protegerte, de asegurarte el correcto funcionamiento, la correcta convivencia en la sociedad. Si uno ya deja de creer en ellos, eso que les decía a su inicio, no tenemos oportunidad. Y evidentemente va a ser aún más difícil retomar confianza en ellos y poder consolidar el Estado de Derecho. En Ecuador, por ejemplo, el incumplimiento de fallos judiciales, ya les decía, la Corte Constitucional ha hecho los llamados de atención como, oye, Estado, hay que cumplir. Esta es nuestra obligación y nosotros nos sometimos a esto, nos toca cumplir. Pero el incumplimiento de los fallos judiciales por el propio Estado genera esa desconfianza. Si el propio Estado no cumple las normas que lo obligan, ¿por qué habría de hacerlo yo? ¿Por qué habría de hacerlo el ciudadano común? Cada vez que el Estado se demora en cumplir plazos, en cumplir procesos, en brindar el servicio que le corresponde, cada vez que alguna autoridad judicial administrativa se rehúsa o se demora en aplicar una orden judicial, en cumplir con una sentencia, o cada vez que en general el sistema estatal, el sistema público se demora, es ineficiente, incumple incluso las normas bajo argumentos burocráticos, el mensaje es, como les decía, es un reto, es catastrófico, es devastador, porque lo que un poco dice es como las normas son relativas, depende del poder, del contexto e incluso del tipo de ciudadano común que sean. Como les decía, si ustedes tienen para dar ese incentivo perverso, para ustedes, las normas tendrán determinado significado. Pero si somos algún ciudadano común de un grupo en situación de vulnerabilidad, para ello va a tener otro significado y otra aplicación. Y eso, en términos de Nino, constituye una forma de anomia, como les decía, de las instituciones, porque las entidades que deberían garantizar el cumplimiento se convierten en fuente de incumplimiento. Y en esta causa en particular, quiero resaltar que la falta de credibilidad en el Estado, ya sea por corrupción, por demora, por lentitud, por ineficacia, por lo que sea, lleva a que las personas no vean legitimidad en las leyes. Porque un poco es como de, sí, 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 yo sé que en el COIP dice que si me roban o lo que sea, pero ¿para qué? Sí, ya sé cómo son, sí son así de corruptos, sí seguramente lo ha de pagar. No vemos, nos vale un poco lo que diga el COIP, lo que diga la Constitución, lo que digan todas las normas, porque la práctica es otra. Una práctica a la que nosotros seguimos normalizando cuando dejamos de creer en las instituciones como tal. Si la gente no confía en las normas, en que las normas serán aplicadas de manera equitativa, pierde el incentivo en cumplirlas. Además, existe una desconfianza horizontal, es decir, si los demás no cumplen, yo tampoco.
seguimos viendo desde una perspectiva, desde una visión egoísta, personal, y no, y evidentemente dejamos de ver a esa cuestión de cooperación social o del bien común. Entonces, la ciudadanía aprende que la ley no tiene una fuerza real, em, y en ese contexto, entonces la anomia se convierte en un reflejo de autodefensa. Más o menos, si el sistema no cumple, yo tampoco. Y evidentemente eso va debilitando el intento o el proceso de poder en algún punto consolidar el Estado de Derecho o de retomar, como con la iniciativa que decía Cristina, de retomar y de poder volver a consolidar ese Estado de Derecho. Otra de las causas es la falta de internalización de las normas y de credibilidad en la ley. Finalmente, Nino enfatiza en que la dimensión ética y psicológica de la anomia, eh, es decir, las normas no solo se sostienen si se internalizan, es decir, si las personas las asumen como propias, no solo como imposiciones externas. Ahí es cuando en realidad han entendido digamos, el verdadero espíritu de la ley, si lo queremos ver así, o se las internaliza de manera correcta. No solo de leer por leer el artículo, sino entender que busca el beneficio común, les digo, desde una dimensión ética y psicológica, lo que busca el establecimiento de cada una de las normas que se encuentran ya tipificadas y contempladas de manera clara, previa, expresa en las leyes. Si nosotros obedecemos únicamente por miedo a la sanción, el cumplimiento será débil y oportunista. Es decir, yo voy a, por ejemplo, ahora que se nos vienen votaciones aquí en el Ecuador, voy a ir a mesa porque me toca, pero solo para que no me hagan pagar la multa. No porque tengo en realidad ese compromiso democrático o esa voluntad de que haya un correcto ejercicio democrático en el país. No, ¿no? Em, y eso por un lado, esos dirán algunos, otros dirán como, me voy a inventar que o voy a llegar tarde para que así el suplente que ya llegó se quede en la mesa y yo no. Pero nunca pensamos en función de, ¿para qué yo estoy yo en la mesa de votación? Que permitiría mi intervención en esa mesa de votación para toda la sociedad. El correcto desarrollo de las jornadas electorales, el correcto ejercicio de los derechos políticos, de la democracia del país, el evitar que haya manipulación de los resultados y asegurar digamos, y que la verdadera voluntad del pueblo se manifieste como tal. Eso ya lo dejamos hace rato, perdón. Eso hoy creo que deja de existir en la mayoría de la ciudadanía que ya les digo, está viendo como de, bueno, o sea que van a pagar, si no la multa es de tanto, ya les digo, si no voy a llegar yo más tarde para que, como yo soy suplente, y uno ya va viendo como la gente más bien está viendo en cómo escapárselas antes de pensar en el cumplimiento, como les digo, de esta labor que permite en realidad al ejercicio de los derechos de manera colectiva. Cuando la sociedad no logra transmitir el sentido de la norma, porque existe, qué protege, cómo contribuye al bien común, el respeto, como les digo, se vuelve puramente formal. Me toca, porque si no, multa. Cumplimos porque nos vigilan, no porque creamos en el valor de hacerlo. Así la anomia boba entonces se fortalece. La gente no siente culpa moral por incumplir, sino resignación, la multa, o cinismo. Si yo soy suplente y ya llegó el principal, yo voy más tardecito y así no me toca quedarme. Todos lo hacen así, así funciona aquí. Dejamos de ver el verdadero sentido del cumplimiento de las normas. Ya les digo, si yo cumplo con ir a mesa, dejo en realidad de ver yo puedo asegurar que el conteo de votos se lleve de manera clara, seria, sin manipulación. Todo eso ya nos dejó de importar hace rato, a pesar de contextos de corrupción que existen en el Ecuador, por ejemplo. A pesar de ello, no le tememos o no vemos cómo nosotros podemos evitar que ese contexto de corrupción se profundice, sino que más bien, como les digo, lo vemos como una imposición externa y como que una mera formalidad. Me toca cumplir porque si no, multa. Para mí el problema no es solo institucional, sino educativo y moral. Ayer el doctor Valle nos decía que hay países, en Noruega, si no me equivoco, que el tema de educación cívica, como va desde los niveles básicos.
hay algo que yo digo como en todas las charlas que doy, independientemente del tema que es, si un Estado le invirtiera o le apostara a la educación en general, en materia de derechos en general y con más razón temas de ética y cívica, ese deber ser que mencionaba el doctor Valle no sería tan lejano. Hoy no sería tan complejo aterrizar o materializar la propuesta que decía Cristina, por ejemplo, de tomar acciones concretas para un poco ir concientizando a la gente y que vaya entendiendo en realidad el tema del bien común. Las personas no internalizan las normas como parte de su identidad moral y cívica y esto evidentemente, como les digo, se traduce en un problema institucional que nuevamente se deriva en una obligación estatal. Al Estado le corresponde em, derogar este contexto de incumplimiento, derogar este contexto de debilitamiento institucional. Cuando se cumple solo por miedo a la sanción, lo que se genera es que las personas no cumplan por convicción de que hacerlo contribuye al bien común. Cuando la sanción desaparece o la vigilancia es baja, ¿qué es lo que va a pasar? La norma deja de cumplirse. Ya les digo, si es que yo necesito el certificado de votación, ya, bueno, voy a ir a votar por eso, porque si no, luego no puedo sacar, me invento un crédito, no puedo aplicar ese trabajo. Entonces es como, pero si no me pidieran ese certificado, si ya la vigilancia baja, como les digo, o la sanción desaparece, muchos ni siquiera votarían por esa desconfianza en general y ese debilitamiento institucional en general que existe. Aquí un poco yo quiero incorporar algunos puntos en el tema de, como estamos colegas de algunos lados de las Américas, entender a la anomia como un fenómeno latinoamericano. Porque si bien Nino escribe este capítulo pensando en Argentina, su análisis puede aplicarse, como les mencionaba en un inicio, fácilmente a casi toda América Latina. En la región, la informalidad, la desigualdad y la corrupción generan contextos donde las normas pierden su legitimidad. Actualmente, y creo que por los diferentes contextos de los diversos países de las Américas, informes de Transparencia Internacional muestran que alrededor de más del 60% de los latinoamericanos perciben que sus gobiernos no aplican la ley de manera justa, que no todos cumplen la ley, digamos, no todos somos iguales ante la ley. Y según un latinobarómetro, menos del 30% confía plenamente en el sistema de justicia. ¿Por qué les tengo a colación este tema? Porque realmente la falta de confianza en el sistema de justicia como el poder estatal, para mí, de los más importantes, porque un poco como que si alguien vulnera sus derechos, si alguien pone en riesgo, si alguien los coloca en un escenario de discriminación o desigualdad, el sistema de justicia es un poco el encargado de reparar, prevenir, proteger los derechos en esa situación. Si existe un considerable porcentaje de desconfianza en este poder en particular, creo yo que ahí existe un debilitamiento muy crítico y muy grave, porque ya les digo, si nosotros no confiamos en el sistema que está previsto para que asegure la reparación de los derechos, para que asegure la protección, para que incluso asegure la prevención de posibles o eventuales vulneraciones de derechos, estamos un poco destinados a que se nos vulneren nomás. ¿Y para qué voy a acudir al sistema de justicia? ¿Para qué buscar que me lo reparen? Y un poco vamos a ir normalizando un Estado que, más allá de perpetuar este tema de las anomias, es un Estado que no cumple con ninguna de sus obligaciones, un Estado que no cumplió con ninguno de los deberes que se encajan en su naturaleza propia de garante de derechos. Entonces, más o menos le estamos dando carta abierta al Estado a que no solo no funcione, sino que funcione de manera incorrecta, porque ¿para qué me voy a agotar yo reclamándole a usted de Estado, oiga, usted tiene que darme un sistema célebre de justicia? Vemos más carga en ello y es más fácil normalizar esos escenarios negativos, como les digo, de vulnerabilidad, no solo para el Estado de Derecho, sino de vulnerabilidad para el ejercicio de todos nuestros derechos. Ahí quiero dejar como esta idea de, si nosotros no confiamos en el sistema estatal, insisto, le estamos dando puerta más o menos o cancha abierta para que el Estado siga debilitándose y siga dejando de funcionar como debe. Y ahí sí todos nos ponemos en riesgo porque eventualmente cuando a alguien le vulneran sus derechos, acude al sistema de justicia, no, casi que no podrá exigir ese nivel de rigurosidad, de eficiencia,
Porque, ¿cómo así? ¿De cuándo a acá? Esto significa entonces que el problema no es de desconocimiento, como les decía, de la norma, sino de credibilidad. Las leyes están, pero la gente no confía en que se apliquen igual para todos. Escenarios de discriminación y desigualdad y desventaja que el Estado es el primerito encargado de erradicarlos. Este es el terreno perfecto para que la anomia boba como tal y las anomias que vimos, la estructural y la estructural, tengan asidero para desarrollarse de manera amplia, porque el cumplimiento se percibe como una desventaja. Y aquí era también una dimensión filosófica, un poco de letos del cumplimiento, porque Nino, un poco como ahí podemos ver corrientes también como de Rawls y Hart, sostenía que las normas solo son legítimas si las personas pueden reconocer su razón moral. Ya les digo, no que lo vean como una carga, sino como un beneficio, no solo para mí, sino para la colectividad. Cómo eso permitiría que eventualmente, de manera generalizada y sistemática, esto contribuya al beneficio de todos. Cumplir por miedo no genera moral pública. Ojo, cumplir por convicción, sí. Volvamos al ejemplo de las elecciones. Si yo entiendo, sé que mi rol y mi papel en las mesas, en las urnas, contribuye a la democracia, contribuye al ejercicio de los derechos civiles y políticos, contribuye, como les digo, a que la voluntad del pueblo se manifieste en resultados claros, eh, objetivos. Evidentemente vamos a tener incluso una cultura electoral más fuerte, pero si lo hacemos por miedo, por obligación, porque si no, no tengo el certificado y sin el certificado de votación no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, luego como una carga, evidentemente el tema de moral pública no se ha ni siquiera llegado a formar. Esto se relaciona con el concepto de razón pública, es decir, la idea de que las reglas deben poder justificarse ante todos como razonables. Nuevamente que no se, una cosa es entender o saber que existe un código penal, que existe un COGEP, que existe diferentes normas, em, pero la gente tiene que entender la razón, la razón de ser, el por qué, el qué protege, el qué busca, para que lo vaya interiorizando como razón pública y lo vaya diciendo, sí, esto permite, eso no es que va a afectar, sino que eventualmente me va a beneficiar y nos va a beneficiar a todos, a toda la colectividad en general. Si la norma no tiene un sentido compartido, la gente lo cumple solo mientras haya vigilancia o solo hasta en tanto y cuanto me beneficie o no me perjudique. Pero si la norma tiene un sentido compartido, va, como les digo, esa práctica también debería poderse ir haciendo costumbre y generalizando en donde todos entiendan de que no es que yo soy tonto, en realidad si yo hago esto, eso no nos serviría a la larga para todos. Así el Estado va a dejar de actuar o creer que actuar bajo criterios de corrupción, de sobornos, es como tiene que ser, porque así es, no, así no tiene que ser. Pero como les digo, no hay un sentido compartido de la norma como tal. En Ecuador, por ejemplo, esto puede verse en la aplicación de leyes que se perciben como impuestas o poco transparentes. Por ejemplo, cuando una política pública no se discute ni se explica, las personas la resisten o la incumplen, no porque sean rebeldes, sino porque no la sienten legítima. Y ahí entonces podemos ver un poco como el tema de eh, un poco las anomias también van relacionadas mucho al tema de qué tanta participación ciudadana hay, qué tanto el Estado abre esos espacios para la participación ciudadana. Si yo abro esos espacios y voy informando a la gente y voy haciéndola partícipe incluso en mis políticas públicas, la gente va a sentir más suya la ley y no una imposición. Va a entender los beneficios reales, va a entender en realidad para qué está y no lo va a entender como una obligación o una carga, no va a cumplirla solo cuando haya una vigilancia alta y cuando haya una vigilancia baja, ¿para qué? No, más bien la va a interiorizar, va a existir este tema de la razón pública, el tema de la moral pública, de, cierto, esa política es para eso, así que, e incluso ahí viéndolo como desde Estado, va a tener un beneficio todas las políticas públicas que el Estado tenga. Yo hablaba la semana anterior con un equipo de México que le daba una charla y decíamos como, cuando una sociedad, la ciudadanía en general, no tiene conocimiento mínimo básico, hablamos de derechos humanos ese día, eh, se perpetúan escenarios de discriminación, de violencia, de desigualdad. Y esto incluso pone la existencia de este contexto de desconocimiento
ponía en riesgo la efectividad y la eficiencia de políticas públicas del Estado. ¿Por qué? Yo digo, el Estado puede tener mucha buena voluntad de desarrollar políticas públicas, por ejemplo, para prevención de género, de violencia de género, perdón. Puede tener un montón de políticas públicas, pero si no ha trabajado en la parte de educación y ciudadanía como tal, la ciudadanía va a seguir con esos contextos o esos patrones sociales y culturales de discriminación, de violencia, en un contexto machista. Las instituciones públicas van a seguir trabajando bajo criterios heteropatriarcales, porque muy bonito la política pública, pero si en donde se va a desarrollar, que son las instituciones públicas y la ciudadanía, no han entendido, no se ha educado, no se ha transmitido el verdadero sentido de las políticas públicas, de la norma, las van a ver como una carga, las van a ver ajenas, y no las sienten suyas. Entonces va a ser como, no, es que esta ley es para estas feministas, para este grupo de acá, para los indígenas, para los niños, y empieza un poco esa narrativa de incluso un enemigo interno, cuando el Estado le corresponde, como les digo, hacer esta visión un poco más amplia. Entonces, si el Estado tuviera esos escenarios o esos espacios de participación ciudadana, lo que tendría es una ciudadanía más educada y un poco educada, insisto, y voy al tema de educación como tal, de entender el real sentido de la política pública, de la norma, de qué me asegura el cumplimiento de esto y de no verlo como una carga o de no verlo, incluso a estas políticas públicas, como poco transparentes. La anomia entonces también es una falta y es una falla de la comunicación moral entre el Estado y la sociedad. Nuevamente, como les digo, ahí es el tema de qué tanta participación ciudadana promueve y permite el Estado. La anomia, y también hay una cuestión de confianza interpersonal. Nino sugiere que la anomia se alimenta de la desconfianza mutua y, es decir, si yo creo que los demás no cumplirán, tampoco tengo incentivos para hacerlo. Entonces, ahí vamos nuevamente como ese tema de, en realidad es una gran carga y una gran obligación, es un gran deber el que tiene ahorita el Estado de asegurar, por un lado, el fortalecimiento de la confianza institucional y también un poco ir em, sancionando puede ser o previniendo, limitando el desarrollo de estas prácticas desde la anomia que tenga la ciudadanía. Es decir, si a mí me llega un ciudadano como de, oiga, tome este billetito y saque mi trámite rápido, yo como Estado empezar a frenar para que, ya les digo, tengan primero confianza en la institucionalidad, pero también para ir un poco fomentando ese tema de todos somos iguales ante la ley, como aquí nadie tiene privilegios como los demás, frente a los demás, y que se vaya quitando eso de que es que no, él es pana del fiscal y va a pagar, y que se vaya quitando esto y un poco incluso se pueda afianzar esta confianza mutua entre toda la ciudadanía. La anomia, en este caso, en este tema de la desconfianza interpersonal, la anomia boba, es en el fondo una tragedia de desconfianza. Les digo, nadie confía en que los otros harán lo correcto, así que todos terminan incumpliendo. Cuando en realidad lo que debería hacer es como ayer hablamos con el doctor Valle, no importa si no nos ven, si no tenemos un reconocimiento, el deber sea nuevamente, no debería importar, pero hay quienes un poco la cumplen porque sí, porque saben que em, eso es lo correcto. Otros quienes, si me ven, voy a hacerlo, porque así tienen un reconocimiento y yo seré catalogada como esto y lo otro. Pero la mayoría está un poco como de, nadie hace eso, nadie hace lo correcto, entonces yo también voy a incumplir. Un poco incluso como adelantándose, como yo les decía hace un momento, ese escudo de fuerza como, si ustedes no cumplen, yo tampoco. Un poco como incluso, ya les digo, adelantándose y protegiéndose a que antes de que a mí me vean como el tonto, yo los voy a ver la cara a ustedes primero. Y ya les digo, entonces ahí la anomia boba es como ese resultado de un proceso amplio, generalizado, sistemático, sostenido en el tiempo de desconfianza y de prácticas en contra del derecho, tanto de la ciudadanía como desde el Estado. Otra, perdón, y aquí como un tema para poder ir cerrando. Nosotros, yo les he comentado un poco ahí los ejemplos del Corte Constitucional e incluso como el incumplimiento de sentencias de derechos humanos. Nosotros también tenemos que ver este tema de la anomia, que tiene una dimensión
internacional, no solo porque se ve reflejada en la realidad y en los contextos de otros países, sino que cuando los estados no cumplen sus compromisos, por ejemplo, en materia de derechos humanos, actúan de manera anómica frente a la comunidad internacional. Es decir, aquí en el estado, digamos, en sede local, el estado es como que el que no, el que no se encarga de velar que todos cumplan la ley y también un poco como que motiva ese incumplimiento, ¿no? Un poco como, digamos, él es la autoridad o el encargado de hacer cumplir la ley. Pero luego también se convierte en un incumplidor cuando no cumple con sus compromisos internacionales, ya sea en temas comerciales, en materia de derechos humanos, que es como el, el el ámbito en el que más incumplimiento demuestra. Y ya les digo, es ese incumplimiento de compromisos y obligaciones adquiridas por voluntad propia. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado el caso Sarayaku, si no me equivoco, es de 2005 o 2007, tal vez, y hasta ahorita no se cumple la sentencia. Imagínense, ya han pasado más de eh, 10 años, más, también 15 años, y no se cumple. Porque, y esto es la manifestación más clara del incumplimiento estatal. No solo viola derechos, sino que debilita la credibilidad del Estado ante sus ciudadanos y quita además la credibilidad ante el sistema internacional. En ese sentido, entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cumple una función reeducadora en la sentencia. Si ustedes leen toda sentencia, la Corte siempre pone en la parte de reparaciones, pone como las sentencias tienen un espíritu transformador y educador, porque lo que busca es obligar y educar un poco a los estados a recordar que la ley debe cumplirse no solo formalmente, sino en espíritu. Es decir, no solo como mera formalidad, como de, bueno, aquí sí, acá no, sino como en realidad qué es lo que busca, qué es lo que va a proteger, cuál es el beneficio y el bien común que asegura. Y eso es coherente con la idea con la idea de Nino de legitimidad jurídica, de que la legitimidad jurídica depende de la coherencia moral de cumplimiento. Nuevamente, si tenemos un Estado que no cumple con las obligaciones internacionales, ¿con qué calidad moral más o menos va a exigir a la interna que sus ciudadanos también cumplan? Un poco va como que por ahí, claro, evidentemente debería cumplir y hacer cumplir, pero si es que desde ahí no hay como, si desde el Estado es nuevamente un incumplidor, casi que en comunidad internacional el Estado se vuelve como un ciudadano incumplidor, eh, carece de esa legitimidad como para hacerla efectiva. Entonces, para ir concluyendo con mi intervención del día de hoy, la novia boba, según Carlos Santiago Nino, es una forma de autodestrucción colectiva. Ya les decía, la astuta podemos verlo un poco como individual, más o menos civil, ciudadana, la estructural, institucional, y la novia boba ya la podemos ver como un poco el conjunto, el resultado de esas dos anomias juntas, que se reduce un poco a una cuestión más generalizada y sistemática. Es el resultado incluso de, como vimos hoy, causas culturales, institucionales y morales que nos hacen vivir ahí haciendo conexión con el libro, al margen de la ley, incluso en sistemas jurídicos aparentemente sólidos. En Ecuador, así como en Argentina, el país que analizó Nino, la anomia se manifiesta en pequeñas transgresiones cotidianas, pero también en incumplimientos institucionales de alto nivel. Ambos extremos se refuerzan mutuamente. El ciudadano, ya les decía, por ejemplo, en la astuta, el ciudadano que observa su estado de incumplir se siente legitimado para hacer lo mismo. Frente a ello, entonces, la propuesta implícita de Nino es recuperar la internalización ética de la norma, esto en que se traduce un poco en educación, reconstruir la confianza institucional y reformar la cultura cívica. Si lo escuchamos ahí, suena casi que medio sencillo, pero en realidad creo que es de las cuestiones más complejas. Em, ¿Y para qué se busca internalizar esta ética y la confianza institucional? Para erradicar ese tema de cumplir la ley por temor, ¿no? Que cumplirla no sea por temor, sino por convicción. No porque haya vigilancia, sino porque entendemos que la norma protege la convivencia, el bien común. En definitiva, si nosotros queremos sociedades más justas y eficientes, necesitamos que tanto el Estado como los ciudadanos abandonen la anomia, todo tipo de anomia, y asuman el cumplimiento como una forma de respeto mutuo, un poco incluso para afianzar el tema de la confianza interpersonal, de dignidad pública y de desarrollo. Si lo queremos ver así como en dos ejes, tres tal vez, el tema de la confianza colectiva,
la convicción moral, la razón pública incluso y la cultura del cumplimiento es lo que debería hacerse costumbre y no el cumplir por miedo, sino por cooperación. Ahora, si bien Nino le apuesta a ese tema de reeducar en la parte cívica, ética y moral, en realidad el desafío también es reconstruir el pacto moral que hace que obedecer una norma no sea una carga, sino una forma de vivir en comunidad. Creo, insisto, creo que esa es la parte más compleja porque reeducar en esas cuestiones que están más vinculadas al tema de cultura o patrones culturales y sociales, me parece que es un poco más complejo que reeducar en aspectos jurídicos como tal. Con ello, entonces, yo concluyo con mi intervención y más bien ahí quisiera, voy a leer ahorita el chat. Eh, A ver, solo voy a hacer como mi cierre aquí y en este momento paso a leer los chats, pero si tienen alguna pregunta o algún comentario, alguna intervención mientras yo los leo, por favor, el micrófono es suyo y más bien ahí, si desean, pueden alzar la mano e ir interviniendo. Más bien me gustaría ajá, como escuchar alguna apreciación, algún comentario que tengan al respecto. Creo que abordar ese tema de las anomias, como les digo, la astuta, la estructural, las causas, incluso el tema del debilitamiento institucional, la falta de confianza personal, todo eso creo que nos deja como varios igual elementos por abordar, ya sea desde una visión regional o desde una visión más nacional o más interna focalizada. Eduardo nos propone otro ejemplo, ¿no? De la justicia. Ajá, así es. Sí, de hecho, bueno, a ver, el tema que nos pone Eduardo sobre el tema de salud pública, em, realmente es positivo en el sentido de el debate y alarmante porque estamos hablando de salud pública, pero en realidad el tema de la anomia lo podemos ver incluso materializado en diferentes espacios, ¿no? Eso el tema de justicia, el tema de impuestos, el tema de tránsito, y que esté también materializado en espacios de salud pública, nuevamente es como este llamado a, nos debería en serio llamar la atención, preocupar, porque casi que si no hay un espacio público en donde no exista la anomia, insisto, más, aún más difícil, y no es por ser pesimista con la propuesta que tenía ayer Cristina, pero va a ser aún más difícil poder retomar esa confianza colectiva y ese compromiso real y esa razón y ética pública. Totalmente de acuerdo, más bien, gracias por el ejemplo, Eduardo. Em, Macayel nos dice, toda la justicia está corruptos. Sí, así es, por completo. Y, por ejemplo, este tipo de análisis son los que nos demuestran incluso, Macariel, el tema de lo debilitada que está la institucionalidad y en realidad el reto que tiene el Estado de intentar retomar la confianza, de tener otra vez legitimidad en la ciudadanía. Sí, por completo, Eduardo. En el tema de la institucionalidad, cuando hablamos de la institucionalidad pública, hablamos de todos los poderes del Estado. Yo les ponía solo ejemplo el Poder Judicial, pero por ahí les mencionaba como ese tema de cuando los funcionarios administrativos, los procesos, en general aplica para todo lo que yo les mencionaba, la entelequia estatal, todo el aparataje estatal por completo. Em, y muy de acuerdo con el tema que mencionan. No les da, sí, de acuerdo, Elvira y Eduardo, un poco ahí como les mencionaba al final, ese tema de que si el Estado un poco manda ese mensaje como de si yo no cumplo, ustedes tranquilos, no va a pasar nada, es justamente lo que debería evitar, lo que debería erradicar, lo que no debería hacer, y sin embargo, hoy con ustedes, con los ejemplos que me ponen aquí en el chat, y con lo que hemos analizado el día de ayer y hoy, es como ajá, eso es lo que no debería hacer, pero es lo que usted está fomentando, señor Estado, ¿no? Insisto, cuando hablamos de Estado como de todo, todos los poderes, los funcionarios que la componen en general, independientemente del poder o la materia a la que se dediquen, si no hay esa buena práctica, mm, ya les digo yo como para qué voy a cambiar ahorita, yo como para qué ahora sí voy a cumplir la ley. Yo como porque ahora sí voy a cambiar
a cómo hemos venido funcionando de que yo le doy tanto de este billetito, este soborno. Em, sí, así hemos venido funcionando por todo ese tiempo. Muy de acuerdo con sus intervenciones, más bien les agradezco. Si no me equivoco, Eduardo señalaba que era de Argentina. Ajá, más bien gracias por estos ejemplos, igual ese análisis que permite un poco hacer esa práctica comparada. Como les digo, es positivo en sentido del debate y el análisis como tal, y me parece un poco negativo en sentido de no la intervención, sino más bien de ver cómo este tipo de anomias y este tipo de debilidades estatales como tal son una cuestión generalizada y normalizada en todos los países de las Américas. No sé si alguien más tenga alguna intervención adicional, comentario, dudas. Les escucho. Carlos, por favor. Yo tengo aquí algo que he venido siguiendo muy de cerca todos estos días desde que se inició este curso. Sí, es bueno esta intervención con todos los ponentes. Gracias a todos, ayer al doctor Valle, a los otros exponentes que estuvieron los días anteriores. En verdad, casi todos coincidimos en que la anomia es, o sea, prácticamente una falta de cultura, más bien en toda la sociedad, de cultura, tanto en las materias de sociología, política, democracia, un bajo interés de cada uno de los seres humanos, donde que poco nos importa si yo estoy bien o poco nos importa si el prójimo, llamándole bíblicamente, está mal. Entonces lo vimos de un cierto grado a una palabra que casi lo han repetido todos los exponentes. Vivimos en un mundo de indiferencia, de solamente hablamos de desde nuestra comodidad algunos y algunos desde nuestra necesidad. Entonces, cuando necesitamos de la ley nos parece obviamente magnífica y decimos, chuta, esas leyes están creadas y apliquemos la norma y pongámosle todo el peso de la ley. Eso se oye casi todos los días en los noticieros por parte de nuestras autoridades, no solamente en el Ecuador, en toda Latinoamérica. A esto le va a aplicar todo el peso de la ley, pero cuando sucede lo contrario, institucionalmente la ley no le sirve y dice lo vamos a cambiar. Y eso es precisamente lo que en el mundo contemporáneo y desde antes lo que ha indicado el autor del libro del que hacemos mención, de Carlos Santiago Nino, donde que él en realidad lo que sostiene de que la gente al vivir, no es que todos queramos vivir al margen de la ley, sino es que hacemos de la ley a nuestra conveniencia. Nada más, porque ahorita mismo, hablando aquí en nuestro país, en Ecuador, estamos viviendo un mundo de discordia entre el gobierno, más bien, más que el Estado, porque el Estado somos todos, entre el gobierno y los grupos de personas sociales, ¿no? Yo no me referiría más bien solamente a la parte indígena, sino más bien a todos los grupos sociales, o sea, todos los colectivos que de una u otra manera están descontentos con las políticas actualmente establecidas. Sin embargo, para otras personas nos parece tan indiferente y felicitamos y se ve mucho en las redes sociales, se ve parte de, del noticio, de la prensa que nos debería informar. Bien, ocultan, hay un ocultamiento total de la realidad, de la verdad. Entonces, la anomia para mí más es un ocultamiento de la verdad. Cuando no existe un cierto grado de verdad, mejor una verdad completa en, en cualquier entorno social, solamente hablando de un grupo familiar, en el hogar, ya no existe nada. O sea, cuando hay esa forma de manipular para que el otro te crea, de manipular para yo llegar a un cierto nivel y una vez que llego a hacer todo lo contrario de lo que he ofrecido, entonces no hay ese compromiso. Las personas a veces decimos, algo vamos a hacer, algo tenemos que hacer hoy día, porque esto, el país se va a ir
hablando colonialmente al carajo si es que no nos apersonamos nosotros, pero el momento que nos apersonamos terminamos juzgando al prójimo, juzgando al vecino y viendo todas las fallas que hace el otro y no nos vemos las fallas propias en nosotros. Entonces estamos a un margen de la ley, no de la ley escrita, no de la Constitución, de una ley moral inclusive, porque nace del hogar, nace desde nuestras familias. Así Entonces, es. qué difícil, o sea, inclusive estos espacios que se han ido estableciendo son muy buenos para nosotros ir aprendiendo, pero ¿qué vamos a hacer nosotros de aquí al retirarnos del curso? Porque si de no, quedaríamos en lo mismo con haberme enterado de que recibimos un gran curso, ya en el anterior diplomado que estuvimos cuando se estudió a Working también, Ujú. entonces se habló mucho de la moral, se habló mucho de los principios, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? A mí me da mucha pena desde el punto de vista de la academia. En los viejos tiempos la academia tenía voz. Ahora Totalmente. parece que la voz solamente está en la prensa y la prensa con una forma de decir la verdad a conveniencia y a que todo el mundo solamente vea lo que conviene y no en realidad lo que tiene que suceder o lo que el mundo tiene que ser. Eh, Ojalá que de aquí al menos alguien salgamos con esas ganas de decir, bueno, me uniré y voy a fomentar, al menos en la familia, Así es. este punto un punto de partida, porque si de no me quedaría en lo mismo. Y Ujú. fortalecer el conocimiento. No basta, o sea, con las ganas, no basta con la actitud. Tiene que haber en las personas actitud y conocimiento. Juntar a las dos, ir a luchar para que estas cosas de a poco, o al menos heredemos a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque nosotros a veces también decimos ya vamos de salida y tenemos un quema importismo de que el mundo ahí queda. Eso sería yo. Carlos, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por su intervención. Totalmente de acuerdo con lo que plantea. Ahora, en lo último que señaló como esto de esta falta de compromiso también con las futuras generaciones. Eh, ¿Por qué le toco ese tema? Porque justo hay un principio, el principio de responsabilidad intergeneracional, muy poco abordado, pero si es de su interés, les recomiendo leerlo en los votos concurrentes del juez Modrovich y Ferrer MacGregor en las sentencias de La Oroya versus Perú. Se me escapa el otro nombre, es La Oroya versus Perú y no recuerdo, pero es justo este tema de cómo las decisiones de las generaciones actuales impactan directamente en la vigencia de derechos y en el desarrollo de vida bajo condiciones de dignidad de las perdón, de las generaciones futuras. Y creo que es un tema, insisto, poco explorado, pero muy importante porque en efecto ahí va incluso este tema que hemos hablado del egoísmo y como esta parte muy individualista, como de, total, a mí no me afecta, o como usted bien dijo, como que total estamos de salida y ahí nuevamente vamos viendo ese tema de la falta de cooperación mutua, de cooperación social y del bien común generalizado. Carlos, algo que yo igual suelo decirles en la mayoría de talleres es como el hecho de que ustedes estén aquí formándose, actualizando conocimientos, y si ustedes son capaces de poder democratizar, de poder extender la información que han adquirido, aunque sea una, dos personas, creo yo, tal vez estoy siendo muy optimista, pero en todo caso creo yo que se va haciendo mucho. Se va haciendo mucho cuando no se queda con ustedes, sino como usted me dijo, Carlos, comentar a la familia, comentar a conocidos y un poco explicar en realidad como qué bien nos hace cumplir la norma, insisto, no desde una carga, sino como desde una búsqueda del beneficio colectivo. Para mí, en serio, yo creo que, ya les digo, no sé si estoy siendo muy optimista, pero creo que es actuar, es no quedarse como usted dijo, con el conocimiento y bueno, ¿y qué? Creo que insisto, todo lo que sea democratización de información, para mí siempre son como espacios, aunque sea a una persona, aunque sea de pasado rapidito, puede ir marcando la diferencia. Porque si me pregunta Carlos, y como lo planteé al final de las conclusiones, realmente es un desafío ahorita querer cambiar a toda una colectividad que ha venido desarrollándose de cierta manera
a lo largo del tiempo. Creo un poco como que es más fácil ir, no cambiando, pero en todo caso ir dejando ahí esa cosita, esa semillita, esa idea en una, dos, tres personas que al mismo tiempo puedan ir replicando y replicándolo. Creo yo que puede ser una red un poco más sostenible a que querer cambiar a un colectivo de una, porque creo que puede haber un poco más de rechazo. Pero totalmente de acuerdo con su intervención, Carlos, y más bien, muchísimas gracias. Y gracias también por dejarnos en el debate este tema de ir actuando, de que si estamos hoy aquí adquiriendo y actualizando conocimientos, actuemos a partir de esto, ¿no? Me parece una invitación un poco indirecta, muy buena. Elia, Elia, déjame ver si estoy pronunciando bien. La escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero, doctora, felicitarla porque la exposición ha sido clarísima, entendible. Ayer lo escuché, tuve la suerte de escucharlo al doctor Valle también. Y lo cierto es que creo que todos los que estamos en este ambiente, en esta sala virtual, en este momento, al escucharlos y desde nuestras experiencias y vivencias, coincidimos, ¿no? En la existencia de estas anomias que, como señalaba tanto usted como el doctor Valle ayer, se han generalizado y se han introducido en la institucionalidad misma de los estados, ¿no? En unos con más fuerza que en otros, y viéndolo desde ese punto de vista, hablando de la anomia astuta, de la anomia boba y de la anomia estructural, realmente, a mí particularmente, me pone en un estado muy complicado porque estaríamos ante estados, ante unas sociedades totalmente contaminadas. Viéndolo desde la perspectiva, ¿no es cierto?, que se ha venido desarrollando y hablando de que se ha generalizado tanto esto de la anomia en todos sus ámbitos y estamentos, desde el Estado hasta el ciudadano común que se pasa los semáforos en rojo y no. Estamos ante un caos, una Ujú. sociedad, ¿no es cierto?, viviendo un caos. Entonces eso a uno le cuestiona porque tenemos hijos, Así es. estamos en una sociedad que quisiéramos bueno, no nos presente un panorama tan desolador, porque yo veo esto como un panorama desolador, pero coincido con Carlos que hablaba hace rato, entonces vamos a la acción, ¿no? Así es. Porque estamos acá, no sé cuántos estamos en este momento en sala, pero habría que, como decía, no quedarnos en el escucho o en la escucha, sino ir un poco más allá prácticamente en la acción, ¿no? Como decía usted, doctora, en la reflexión donde uno esté, sea en el colectivo, en el taxi, en el lugar de trabajo, en el hogar, en todos los momentos cotidianos, ¿no? De nuestro día a día. Pero también yo me cuestionaba y decía, bueno, nosotros los latinoamericanos tenemos raíces muy profundas. Venimos de culturas muy profundas, muy ricas, ¿no es cierto? Que no han vivido eh, en la barbarie, no han vivido en el caos social, han vivido en sociedades organizadas, con reglas, con normas sociales, morales, jurídicas, por costumbre, ¿no es cierto? Entonces, esto nos hace ver que, desde mi punto de vista, por lo menos, quizá no sé, muy restringido, que es lo que opina usted, doctora, pero ¿cuál es el origen? Pienso que para atacar, para querer salvar un poco esta sociedad que en definitiva, desde este panorama es un caos, hay que atacar el origen o hay que ver primero el origen. ¿De dónde ha venido todo esto? ¿Por qué hemos llegado las sociedades latinoamericanas? Yo le hablo desde Bolivia, por ejemplo. ¿Por qué las sociedades latinoamericanas que venimos y tenemos raíces tan profundas, tan ricas, ¿no es cierto? Hemos
estamos ahora frente a este caos social. ¿Cuál es el origen? Porque si no hacemos este análisis, pienso yo, ¿qué solución le podemos poner a la situación que estamos viviendo? Es decir, ¿cómo se han generado? ¿Cómo hemos llegado a esta normalidad? ¿No es cierto? A esta normalización de estas, y de estas conductas contrarias realmente a la norma, a la ley, a las normas sociales, morales eh, y legales. ¿Cómo hemos llegado? Entonces, pienso yo que habría que también profundizar en ese hecho, porque, a ver, yendo un poco más atrás, vemos que ahora las generaciones, estas generaciones, digamos, que son las más activas, que están manejando a nuestras sociedades en el tema académico, en el tema político, en las instituciones del Estado, etcétera, etcétera. Aquí es donde se han generado, ¿no es cierto? Vemos que es en estas generaciones que han vivido un sistema neoliberal, brutal, ¿no es cierto? Brutal, yo creo que en toda Latinoamérica, que ha arrasado, en definitiva, con nuestras raíces sociales más profundas y nos han despersonalizado para llegar a la situación en la que ahora estamos. Entonces, pienso desde mi punto de vista que hay que ir también en la reflexión, ¿no es cierto?, de estos, de nuestras raíces y en la reconquista de nuestros valores ancestrales para reconquistar dignidad moral, etcétera, etcétera. Porque la verdad que es desolador el panorama. Y si nos ponemos a pensar solamente en que, bueno, la anomia astuta, la estructural, la boba se han normalizado, estamos viviendo una sociedad caótica, ¿no? Y corrupta, además, por la normalización de esta situación, entonces algo hay que hacer. Y pienso que es ir en la reconquista de nuestros valores ancestrales inicialmente y partir de ellos hacia un futuro, sé yo, un poco más prometedor, salvando o tratando de salvar a estas generaciones, porque son las nuevas generaciones en general. No son las generaciones tan antiguas, no son las generaciones que están en ese rango, veo yo, entre hasta los, qué sé yo, 50 años, 50, que están ahora en las instituciones, en todo el sistema gubernamental, y bueno, esa sería mi opinión y comparto plenamente el criterio de Carlos Guerrero, que se cuestionaba también un poco en ese sentido, ¿no? Y decía, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué Mm. vamos a hacer? Y me parece muy interesante su posición cuando dice, pues algo habrá que hacer donde estemos, en el espacio que nos toque vivir día a día. Así es. Buenas Gracias. noches, doctora. Gracias, Elia. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Hay un poco, creo que ese tema de ir al origen, un poco se va relacionando justo con este tema de la solución, más o menos que logramos ver como ese tema de ir actuando un poco desde nuestro curul, más o menos, porque si hoy en día nosotros tenemos este contexto que ustedes mencionarían y que lo hemos visto en las intervenciones de ayer y hoy, desolador, porque en efecto lo es, y es como esta un poco tragedia como colectiva, ha sido porque igual desde espacios de, no digo nosotros como tal, sino como en general de la ciudadanía, uno, ciudadano, ha ido generando para que hoy, años después, tengamos este escenario. Entonces, un poco ahí como que cuál es el origen ha sido justo esos, ya les digo, como esas prácticas de quien dio ese pago indebido, quien se saltó la cola, son esas pequeñas prácticas y por eso es que hoy nos resulta un poco más difícil ver cuál es el origen o cuál es el momento, el hecho detonador para llegar a ese contexto. Porque como no ha sido, me voy a poner un ejemplo.
un cambio de presidente, un cambio de gobierno. No ha sido algo tan concreto, sino más bien como es un poco indirecto y es un poco como son pequeñas cositas, son pequeñas prácticas que van tomando asidero en la ciudadanía en general de poco a poco, pero sin discriminación alguna. Es decir, todos al final vamos a terminar en este estado corrupto, discriminante, desigual, lo que sea. Al final todos vamos a estar vinculados en ese estado, pero las prácticas, ya les digo, no se sienten así no son tan identificables justo porque no, ya les digo, no se traduce en un solo hecho, sino que son pequeñas prácticas y por eso es que en pequeñas prácticas tenemos que ir a lo que dice él, a ir retomando, a ir como nuevamente apropiándose de buenas prácticas, de espacios de buenas prácticas y nuevamente fomentando y por eso es que no se puede hacer el cambio de una sola, porque como ya les digo, no fue un cambio de gobierno, un cambio de presidente, como para decir, bueno, cambiamos de presidente y todo va a estar bien, sino que ha sido como poquitas pequeñas prácticas normalizadas en lo cotidiano, en un trámite administrativo, en una sentencia, en un proceso judicial, en un proceso de impuestos, en ese universo tan grande que es el Estado, y en pequeñas prácticas es donde nos toca ir nuevamente en pequeñas cositas ir modificando, porque si no va a ser muy abrupto el cambio. Ya les digo, porque va a ser como, ¿de cuándo acá? ¿Por qué? Ya les digo, si fuera un cambio de presidente, creo que sería un poco más fácil, como de, bueno, cambiamos la línea de presidente y ok. Pero como han sido cuestiones sostenidas en el tiempo, nuevamente en ese tiempo sostenido, nos tocará ir un poco normalizando en cambio en las buenas prácticas. Y por eso es que les mencionaba en la conclusión como realmente es un reto, porque no los puedo coger yo a ustedes 30 y decirles, verán, hay que ahora actuar así, pues se miran como por qué, sino más bien un poco como en la cotidianidad, ir cambiando para que un poco se vaya normalizando, porque si vemos, no es una cuestión jurídica, no es una cuestión de una nueva norma o algo, son cuestiones ya como de la conciencia social del día a día, y por eso es como que hay que ir trabajando, creo yo que en el día a día para que se vaya como haciendo costumbre el actuar de manera correcta para el bien común. Pero totalmente de acuerdo con sus intervenciones, Elia y Carlos. Más bien, muchísimas gracias. Solo voy para poder un poco irles cerrando. El Cusco me consultaba en qué aspectos, en aspectos en entiendo que aspectos el Ecuador no ha cumplido la sentencia del caso Sarayaku. Justo tenía la sentencia aquí a la mano. En 2024, de hecho, la Corte Constitucional emitió una AN, que es una acción por incumplimiento, en donde establece qué puntos específicamente no ha cumplido. Creo que el principal y el más grave que preocupa a la comunidad saharaui como tal es no se ha retirado la pentolita del territorio, que son esos explosivos. Entiendo que sean neutralizados, pero no se ha retirado y la disposición de la sentencia fue el retiro de la pentolita. Tampoco se ha hecho la consulta previa al pueblo para que em, se extraiga esos explosivos. No hay todavía una ley que regule la consulta previa y este cambio normativo y de regulación administrativa evidentemente no existe y tampoco un tema de reglamento para vinculante para actividades extractivas. No existe todo este tema que regule el tema de consulta previa de licencias. Si bien sí hay una norma que establezca este tema de licencias ambientales, em, no hay los reglamentos existentes para el tema de participación indígena en el proceso, a ver, la participación indígena con obligatoriedad en los procesos de otorgamiento de licencia, permisos ambientales y todo eso. Entonces, pongámoslo en términos de consulta previa, las normativas que obligó la Corte y el retiro de la pentolita son las que no se han cumplido. Entonces, la Corte determinó que está solo parcialmente cumplida. No recuerdo el número de la AN, déjenme verles la 6019 AN 23, especialmente una acción por incumplimiento respecto a la sentencia de Sarayaku, por si es de su interés. eh, con todo gusto, con todo gusto. Con ello, entonces, no sé si hay alguna duda adicional, alguna intervención. Si no, con todo, podemos empezar a partir de ellas el día de mañana. Mañana cerraríamos el módulo 3 y veríamos un poco las consecuencias de la anomia, algunas reflexiones finales, aunque creo que en consecuencias ya hemos identificado y creo que somos conscientes un poco de cuál es el panorama actual y cuáles las consecuencias o los resultados de la existencia de esas anomias. Pero mañana continuaremos, así que les agradezco a todos por su participación, por sus intervenciones.
por seguir aquí hasta, hasta esta hora. Si yo les digo, si tienen una pregunta, podemos empezar a partir de ellas el día de mañana. Devuelvo la palabra entonces al Centro de Estudios Naula y les agradezco muchísimo por su atención y por sus participaciones. Muchísimas gracias, doctora Mireya. Bien, esperamos nos puedan acompañar también el día de mañana con la doctora para ya finalizar este módulo 3. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos contar con usted el día de mañana. Buenas noches. Claro que sí. Buenas noches. Hasta mañana.